rechazo de las normas jurídicas. Decíamos que la aceptación está en cada uno de nosotros, en cada individuo, en cada integrante de la sociedad está la aceptación o el rechazo del derecho. Y que lo común es que aceptemos las normas. Si nosotros decíamos en la última clase, tuviéramos que hacer una lista de las normas que no aceptamos, seguramente hacemos nuestra lista, pero cuando la comparamos con la cantidad de normas que existen en el derecho, nos damos cuenta que esa lista sería poco significativa. Entonces, lo más común es la aceptación. ¿Y por qué es que es común que tengamos aceptación sobre las normas? ¿Por qué aceptamos las normas? Las aceptamos porque decíamos, prácticamente hemos nacido y crecido con todas ellas. Entonces, fuimos aprendiendo esas normas desde pequeñitos, nacimos en ese ambiente y entonces, pues, aceptamos esas normas. Solo como un ejemplo, tal vez, en 1989, al seno de Naciones Unidas, se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Probablemente la mayoría de ustedes para ese entonces no habían nacido. Pero si ustedes le preguntan a sus padres, por ejemplo, cómo era la educación antes de 1989, pues resulta que lo que fue común encontrar era los castigos físicos para los niños. Entonces, si por ahí había un niño inquieto, normalmente lo castigaban, lo sacaban del aula, lo ponían en el sol, que cargara su mochila, que se sentara de rodillas sobre piedrín. Incluso los maestros a veces cargaban una regla y con la regla lastimaban las manos del niño. Y eso, pues en aquel entonces diríamos que se veía como normal. O sea, si un niño llegaba y le decía, papá, fíjate que me pegó la maestra un reglazo, pues algo malo tuviste que haber hecho, hijo, porque los maestros no pegan así por así. O sea, no se veía como algo extraño, ¿ya? Era lo que todo mundo aceptaba. O seguramente ustedes vieron Chespirito, ¿verdad? Cuando vieron Chespirito, sobre todo el Chavo del Ocho, pues en algunos episodios muestran al Chavo del Ocho parado en una esquina del salón con unas orejas de burro. La verdad es que eso se veía como algo normal, o sea, se aceptaban esas conductas. O incluso, por ejemplo, también podemos encontrar en esa misma serie que el profesor Girafales anda con un puro dando la clase ante los niños, ¿verdad? O sea, esas eran las normas que habían. Esas normas que le permitían a este profesor, y no solo a él, ¿verdad?, sino a cualquier otro profesor en cualquier aula, el poder estar fumando cuando estaba dando las clases. Incluso en la universidad eso pasaba. Habían catedráticos que llegaban y fumaban en la clase. Habían compañeros dentro del salón de clase que también fumaban. Y eso no se veía como extraño, no se veía como normal. Era aceptado, no se rechazaba. Bueno, pues, ¿por qué no se rechazaba que alguien estuviera fumando cuando daba la clase? ¿Por qué no se rechazaba que un maestro viniera y lastimara a un niño? Porque en ese medio nacieron nuestros padres, en ese medio nacimos nosotros, y entonces esas pautas de conducta eran las que nosotros aceptábamos. Ya, con la Convención sobre los Derechos del Niño muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Incluso ahí es donde se nota el rechazo a lo nuevo, porque, por ejemplo, para allá en 1989 se aprueba la Convención. Y nosotros sabemos que la convención es derecho internacional, ¿verdad? Es derecho que se debe observar por todos los estados que forman parte de esa convención. Pero para que esas normas de derecho internacional lleguen a estar dentro de un país, se necesita volverlo derecho interno. Y para volverlo derecho interno, pues hay que tener una ley que recoja, una ley que permita la recepción de aquel derecho internacional. En Guatemala, la convención fue aprobada en 1989. Guatemala forma parte de esa convención prácticamente desde 1989, pero entra en vigor en 1990. Bueno, de 1990 nosotros ya debimos haber tenido una ley guatemalteca que viniera y tomara esos conceptos y los tuviéramos que observar dentro de este territorio. Pero resulta que realmente el primer esfuerzo se hizo alrededor de unos 6 años después de la aprobación. 6 años después de que ya éramos parte, se empezó a hacer un proyecto de ley que se conoció como el Código de la Niñez y la Juventud.
Pero resulta que, imagínense cómo es que hay rechazo, cómo es que no se aceptan las normas. Se emitió el código por parte del Congreso de la República, pero resulta que hubo muchos sectores conservadores en Guatemala que se oponían a que entrara en vigor. Ya había sido aprobado. Estaba por cumplirse el momento para entrar en vigencia y había gente que se estaba oponiendo a que entrara en vigor el Código de la Niñez y la Juventud, que era la recepción de aquella convención sobre los derechos del niño. Bueno, pues resulta que año a año pues se empezó a postergar el inicio de la vigencia. ¿Por qué? Porque había muchos sectores que se oponían a la existencia de ese código. Decían algo así las personas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que ahora ya los padres no puedan educar libremente a sus hijos, sino que tengan que respetar, que tengan que considerar que los niños tienen también derechos? Eso no es aceptable, decían. Entonces, ese código realmente nunca entró en vigor. ¿Por qué? Porque hubo rechazo, no hay aceptación. Es hasta el 2003 prácticamente que se empieza a promover una nueva ley, que es la que hoy se conoce como la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que obviamente quitó muchos elementos que incluía aquel código para que entonces, digamos que de todo el código se dijo, bueno, pues ¿con qué es lo que no está de acuerdo la gente? ¿Qué es lo que rechaza? Todos estos apartados los rechaza la gente. Entonces, ¿qué hagamos? Quitemos todos esos apartados que generan ruido, ¿verdad? Y dejemos solo aquello que es aceptado por la mayoría. Y así fue como surgió una ley de protección integral de niñez y adolescencia. Pero, ¿qué busco con esta descripción histórica de lo que pasa en materia de esos derechos? Mostrar cómo es que la aceptación es común, pero sobre todo porque nosotros nacemos y crecemos en ese ambiente normado. Ese ordenamiento que existe, esas normas que hay, nosotros las aceptamos porque con ellas nacimos. Las nuevas son las que se pueden cuestionar. Las nuevas son las que en algún momento pueden ser rechazadas. Y como dije, pues en su momento se rechazó el Código de la Niñez y la Juventud y nunca entró en vigor. Fue hasta años después que entró en vigor una ley que se conoce como la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. De igual manera, por ejemplo, otro caso. Ustedes hoy saben que la nota de promoción es 61 puntos, ¿verdad? Si logramos 61 puntos, ganamos la clase, saltamos de felicidad. Por ahí hay quienes dicen sacar más de 61 es vanidad, 61 es lo que todos quisiéramos tener. Bueno, pues resulta que 61 no siempre ha sido la nota de promoción. Hace muchos años, en la facultad y realmente en toda la universidad, la nota de promoción era 51 puntos, ¿ya? El que llegaba a 51 ganaba. Entonces, definitivamente tener un 51, ¿qué quería decir? Quería decir que yo sabía la mitad de lo que se tenía que saber para poder aprobar un curso, ¿verdad? O sea, con que yo sepa la mitad, gano el curso. Entonces, imagínense, si yo soy un abogado que todos mis cursos los ha ganado con 51, quiere decir que sé la mitad y un poquito más, y por eso ya puedo ser abogado. Bueno, tal vez de abogado podríamos decir, bueno, ni modo, ¿verdad? Pero imagínense que sea un médico que solo sabe la mitad de lo que le corresponde saber para poder realizar una operación. Con el paso del tiempo llegó un momento en el cual dentro de la universidad, el Consejo Superior Universitario dijo, no, hay que elevar la nota de promoción, no puede ser 51. Dijo 61. Y la Facultad de Derecho elevó su nota a 61. Una nueva norma, ¿verdad? Una nueva norma. ¿Ustedes creen que esa nueva norma que decía que a partir de determinada fecha los cursos se iban a aprobar con 61 puntos fue aceptada? No, fue rechazada, ¿ya? No hubo aceptación. ¿Y por qué no hubo aceptación? Es una norma nueva, nos cambia nuestro ordenamiento que nosotros hemos tenido desde siempre. Entonces, hubo muchos problemas para que entrara en vigor esa norma que decía que se aprobaba con 61. Digamos que sabiendo más o menos esta teoría, vinieron las personas y en su momento dijeron, vaya pues vamos a hacer una cosa. Todos los que ya están dentro de la universidad van a seguir ganando sus cursos con 51, pero los nuevos que en 2024 van a ganar con 61. Vaya, entonces,
todos los que estaban dentro de la universidad aceptaron, ¿verdad? Dijeron, qué bueno, pues entonces seguimos con 51. Ahora, los nuevos no tenían la oportunidad de rechazar porque todavía no estaban dentro de la universidad. Cuando entran ellos a la universidad, cuando entran ellos a la facultad, ya la nota de promoción aprobada era de 61. Entonces, digamos que ellos entraron y ya esa era la norma que existía para ellos. Entonces, así fue como hoy ustedes forman parte de esa población que tiene que ganar sus cursos por lo menos con 61 puntos. Y ninguno de ustedes dice, yo rechazo esa norma, ¿verdad? Porque en esa fue que ustedes iniciaron su vida universitaria. Y así muchas otras generaciones, ¿verdad? Bueno, pues esto solo para que se nos vaya afianzando el concepto que el derecho puede ser aceptado o puede ser rechazado. Y que tanto la aceptación como el rechazo es algo que existe en el individuo, ¿ya? En cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros toma esa decisión si acepta o rechaza prácticamente en función de su experiencia, de lo que ha vivido. Y como la mayoría hemos vivido con ese derecho, pues entonces aceptamos. La mayoría, lo normal, lo que tenemos es la aceptación del derecho. Es muy poco el derecho que podemos identificar como rechazado. Bien, entonces, pero aquí hay unos principios que vamos a considerar. Si nosotros hemos nacido en este ordenamiento jurídico, quiere decir que por haber nacido en él, poco a poco lo he ido conociendo. Conforme fui creciendo y hasta llegar ahora al momento en que nos encontramos, pues hemos ido conociendo poco a poco el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que el periodo presidencial es de 4 años, ¿verdad? ¿Y desde cuándo sabemos que el periodo presidencial es de 4 años? Si nosotros queremos hacer memoria desde cuándo sé eso, pues nos vamos a dar cuenta que no es de que yo haya agarrado la ley electoral y de partidos políticos o haya tomado la Constitución y consultado por ahí cuánto es el periodo presidencial. No, fue algo que, de estar escuchando, de estar conviviendo, de estar sabiendo cómo son los procesos, de estar viviendo el día a día, de estar participando en las elecciones infantiles, pues con todo eso, poco a poco fui entendiendo que los periodos eran de 4 años. Entonces, quiere decir que nosotros, por haber nacido en un ordenamiento jurídico, poco a poco, en la medida que vamos creciendo, nos vamos informando, nos vamos enterando de las normas que hay. Bueno, pues bajo ese supuesto es que existe este principio, el principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley, ¿ya? Nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Y por qué no podemos alegar ignorancia? Porque hemos nacido en esta sociedad que ya tiene un ordenamiento jurídico que poco a poco nosotros, en la medida que hemos crecido a partir de nuestro nacimiento, lo hemos ido entendiendo, lo hemos ido comprendiendo, nos hemos ido informando. Entonces, bajo ese contexto es que surge este principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Cualquiera de nosotros diría, sí, pero ese principio no es apropiado y tiene algún sentido de espacios en donde no debiera ser válido. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las nuevas leyes se tienen que publicar para que la población las conozca, ¿verdad? ¿Y en dónde se publican normalmente? En el Diario de Centroamérica, en el diario oficial. Pero, ¿qué tantas personas leen el Diario de Centroamérica? ¿Qué tantas personas tienen acceso a esas nuevas leyes que están surgiendo? Muy pocas. Entonces, ¿cómo puede ser que uno no pueda alegar ignorancia de la ley si resulta que, primero, no todos sabemos leer y escribir? Y segundo, no todos tenemos acceso a esa publicación de ley que se hace para poder informarnos sobre cómo tenemos que comportarnos. Pero no obstante todo eso que podríamos discutir, aquí existe ese principio. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Y por qué no podemos alegar ignorancia? Porque no podemos decir que no la sabemos. ¿Y por qué no podemos decir que no la sabemos? Porque naciste en este ordenamiento.
Debes de conocerlo. Seguramente te fuiste informando. Entonces no puedes alegar ignorancia. Yo no puedo venir y decir, como autoridad, por ejemplo, si fuera un agente de la Policía Nacional Civil o un agente de tránsito de la PMT, no podría venir y decir, mire, señor, una infracción, ¿verdad? Una infracción. Ay, no, señor, no sea así. Mire, le voy a dar este billetito para que se quede calmado. Y yo como agente de seguridad venir y recibir el billetito y decirle, va, pues váyase rápido, rápido, rápido. No, ¿por qué? Porque resulta que yo poco a poco desde pequeñito he aprendido que eso no está bien hecho, ¿verdad? Entonces no puedo venir y decir, ay jefe, yo no sabía que yo no tenía que aceptarle regalos a la ciudadanía y menos cuando estaba yo a punto de emitir una remisión. No podría decir eso, ¿verdad? Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ese es uno de los principios que nace como consecuencia de este concepto de la aceptación del derecho que estamos estudiando. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de las normas, realmente no solamente hay normas jurídicas, ¿verdad? También hay normas religiosas, normas morales, normas de cultura en general, ¿verdad? O sea, hay muchas normas, no solo las jurídicas para regular, y nosotros aceptamos todas esas normas. Bien, algo más que hay que considerar. Como hemos dicho, la aceptación está dentro de nosotros. Entonces, vienen las normas y nosotros decimos, aquí está, las aceptamos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo la acepte quiere decir que yo voy a comportarme conforme a ella. No necesariamente. Yo puedo venir a aceptar la norma y como la acepto, podría comportarme conforme a ella. Pero yo podría también aceptar la norma y presentar una conducta disconforme a ella. Por ejemplo, así de manera sencilla, todos nosotros sabemos que no tenemos que parquearnos en donde el bordillo está de color rojo. Todos lo sabemos. Y todos al final de cuentas aceptamos esa norma. ¿Ya? Todos la aceptamos. Bueno, pero resulta que de repente yo voy conduciendo, podría ser que esté viviendo una emergencia, veo que no hay dónde estacionarme, no hay parqueos públicos por ahí, hay un bordillo, hay una línea roja, pero yo digo, ay, solo es un ratito, me voy a parquear ahí. Yo acepto la norma, pero no me estoy comportando conforme a ella. Eso existe, la posibilidad de que se dé la aceptación y no obstante la aceptación, mi conducta sea disconforme. Peor todavía si yo rechazo la norma, ¿verdad? Porque si yo rechazo la norma, la posibilidad de que no me comporte conforme a ella va a ser mayor todavía. Pero aquí estamos asumiendo que hay aceptación. Entonces la aceptación debiera conducir a que haya una conducta conforme. Entonces aquí estamos relacionando dos conceptos, ¿verdad? Estamos con la aceptación y vamos a decir que en la medida que hay aceptación, existen más posibilidades de que las personas se comporten conforme a las normas. En tanto que en la medida que las normas se rechacen, existen más posibilidades de que las personas se comporten de una manera disconforme a la norma. ¿Ya? Así están las relaciones. A mayor aceptación, mayor posibilidades de observar la norma. En la medida que haya rechazo, hay menos posibilidades de observar la norma. Bien. Bueno, entonces, si existe la posibilidad de que una persona no se comporte conforme a la norma, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es uso de la coacción. La coacción puede ayudar a que las personas se comporten conforme a la norma. Sobre todo en aquellos casos en donde hay rechazo. Si yo rechazo la norma, bueno, pues puede ser que la rechace, pero como se recuerdan, el derecho lo que regula es la conducta externa, no lo que siento, no lo que pienso, no lo que creo. Yo puedo estar maltratando a todo mundo acá adentro en mi cabeza. Yo puedo estar diciendo infinidad de cosas. Yo puedo estar pensando en hacer crímenes, pero en tanto solo lo piense, en tanto solo lo sueñe, en tanto solo sea mi fantasía, no va a pasar nada. ¿Ya? Pues lo mismo ocurre acá. Acá lo que va a resultar es que de repente yo rechazo la norma. Que la rechace
No es un delito, no es nada malo. Es aceptable que yo rechace la norma. El problema es si yo rechazo la norma y mi conducta es disconforme a ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar que la persona, independientemente si la acepta o la rechace, se comporte conforme a ella. ¿De qué nos valemos para que la persona se comporte conforme a la norma, la acepte o la rechace? Lo que nos va a servir es la coacción. La coacción es la herramienta que nos va a permitir hacer que las personas se comporten conforme a la norma, la hayan aceptado o la hayan rechazado. Entonces, hablando de esa coacción, existen dos tipos de coacción. Existe una coacción que se llama vertical. ¿Y por qué la coacción es vertical? Porque cabalmente está a la misma línea, ¿ya? En horizontal, perdón, es una coacción horizontal. ¿Por qué es una coacción horizontal? Porque cabalmente es una línea con esa forma, una línea que sigue el horizonte, una línea que nos muestra, que nos une a personas que están al mismo nivel. Ahí es donde está la horizontalidad, en el hecho de que las personas están al mismo nivel. Por ejemplo, entre el profesor de Derecho Penal, el profesor de Derechos Humanos, el profesor de Sociología, el profesor de Derecho Civil, los 5 profesores que hoy les damos clase a ustedes, los 5 estamos al mismo nivel. Entonces, como jerárquicamente los 5 estamos al mismo nivel, eso quiere decir que ahí se puede marcar una línea horizontal. Pero si, por ejemplo, yo coloco en la relación al decano, a la coordinadora de semestre, y luego me coloco yo, pues ahí no vamos a estar al mismo nivel, ¿verdad? Tendría yo al rector, al decano, al coordinador del semestre, y luego estaría yo. Entonces, cuando hago una línea de ese tipo, mostrando la jerarquía que existe, voy a tener una línea vertical. Mientras que cuando estoy considerando personas que todas están al mismo nivel, voy a lograr dibujar una línea horizontal. Pues con eso es que tiene que ver la coacción. La coacción va a ser horizontal cuando esta va a ser ejercida por personas que están al mismo nivel, ¿ya? Hay personas que están al mismo nivel. Por ejemplo, si resulta que yo estoy dando la clase y pierdo el control porque me excedo en el horario, pues voy a afectar al profesor que sigue en la siguiente hora. Entonces, el profesor que sigue a la siguiente hora me puede decir, mira, hombre, ¿cómo es eso? Estás sacando muy tarde a los patojos, no me dejas entrar a mí pronto a la clase. Si eso ocurre, él va a ejercer, él está buscando ejercer una coacción sobre mí. Pero como no tiene poder, por eso me dice, mira, pues te encargo, por favor, no hagas eso. Ah, como él está en esa condición, al mismo nivel que yo, él está ejerciendo una coacción de carácter horizontal. En general, en los grupos ocurre. Si, por ejemplo, hacemos un grupo de trabajo, pero hay una persona que no asiste, que no colabora, que cuando llega realmente en vez de apoyar lo que hace es desordenar al grupo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Le van a decir, mira vos, la verdad es que avanzamos más cuando no venís que cuando estás acá. Ahí aplica aquel dicho de que mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Bueno, pues entonces, mira, mejor si cuando venís no te venís solo a hacer chistes y a molestar a los demás, porque todos queremos trabajar, avanzamos más si no estás. Así que si no te comportas, te vamos a sacar del grupo, te vamos a aislar, te vamos a excluir del grupo. ¿Eso qué es? Una coacción también. Porque entonces aquel joven que solo llega a molestar, a quitar el tiempo, pues va a entender que lo pueden sacar del grupo y entonces lo que esperaríamos es que esté más dispuesto a querer colaborar. En ese contexto, ahí hay una coacción, pero es una coacción horizontal porque todos los del grupo tienen el mismo nivel que él.
No es que haya una autoridad sobre esta persona para que se comporte de una manera determinada. La coacción es horizontal. Pero hay ocasiones en donde lo que vamos a identificar es una coacción vertical. Y la coacción vertical lo que implica es que quien ordena, quien conduce, quien orienta la conducta de la persona es alguien que tiene poder sobre ella. Por ejemplo, si estamos en casa y me dice mi hermano, mira vos, yo también estoy recibiendo clases, así que colabora. Entonces, mi hermano, ¿verdad? Sería horizontal. Pero si ya es mi papá o mi mamá la que viene y me dice, mira, deja de estar molestando, presta atención, no estés ahí solo conectado sin estar atento y estás distrayendo a tu hermano que también está recibiendo clases, entonces ya es mi mamá, ya es mi papá el que me está diciendo que me comporte. Entonces ahí sí hay una autoridad. Por tanto, como no estamos al mismo nivel, no es una coacción horizontal, sino es una coacción vertical. O el ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Cuando un PMT le dice circule, cuando un PMT le dice usted no se puede estacionar ahí, pues entonces yo sé que tengo que avanzar si me está diciendo circule, yo sé que no me puedo estacionar ahí si me está diciendo desplácese, pues entonces ahí yo voy a hacer lo que él me está diciendo por la autoridad que representa, porque él tiene poder sobre mí y en ese contexto estoy ante una coacción vertical. Entonces la coacción puede ser horizontal o vertical. Siguiendo con los principios. ¿Qué es lo que hemos dicho? Lo que hemos dicho es que es más común la aceptación que el rechazo, ¿verdad? Es más común que aceptemos las normas a que las rechacemos. Lo normal es la aceptación. Bueno, si lo normal es la aceptación, ¿qué es lo que debiéramos esperar? ¿Que nos comportemos conforme a esa norma o que nos comportemos de manera contraria a la norma? Que nuestra conducta sea conforme a la norma o disconforme a la norma. Si lo normal es la aceptación, lo que debiéramos esperar son conductas conforme a la norma, porque la aceptación es lo más común. Entonces, por eso, como lo más común es aceptar y comportarse conforme a la norma, entonces surge un principio que es el de presunción de inocencia. La inocencia se va a presumir. ¿Por qué? Porque digamos que cada uno de nosotros está más propenso a comportarse conforme a la norma que a comportarse de una manera distinta. ¿Por qué nos comportamos conforme a la norma? Porque la aceptamos, porque nacimos en ese ambiente normado, porque desde pequeñitos hemos conocido esa norma. Entonces, eso hace que la aceptemos y que nos comportemos conforme a ella. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando eran pequeñitos, papá y mamá normalmente les decían, mijo, decí buenos días, mijo, decí buenas tardes, mijo, las palabras mágicas, por favor, muchas gracias? Y a cada rato nos vivían diciendo, ¿cómo se dice? Gracias, ¿verdad? ¿Cómo se piden las cosas? Por favor. Así nos fueron educando. Pues llega un momento en nuestra vida que nosotros siempre agradecemos, siempre pedimos las cosas por favor. Y así es como fuimos aceptando la norma. Y como la fuimos aceptando, pues nos comportamos conforme a ella. La aceptación hace que las personas se comporten conforme a la norma. Entonces, como lo normal, como lo común, como lo que más se observa es que las personas se comporten conforme a las normas, entonces existe un principio de presunción de inocencia. Es más propensa la persona a comportarse conforme a la norma que a presentar una conducta disconforme. Y por eso existe un principio de presunción de inocencia. Bien, ¿alguna duda? Todo bien, licenciado, gracias. Bien, gracias.
Bueno, entonces ese es nuestro primer concepto, la aceptación del derecho. Vemos ahora nuestro segundo concepto, la eficacia del derecho. La eficacia del derecho. Pareciera que es muy parecido al concepto de la aceptación. Pareciera tener relación con la aceptación, pero entendamos cómo es la eficacia. Otra vez tenemos al individuo y al derecho. Igual que lo hicimos antes. Igual que cuando hablábamos de la aceptación. Pero la aceptación, ¿en dónde estaba? En nuestro interior. Nosotros, cada uno, en el uso de nuestra razón, aceptamos o rechazamos las normas. Entonces, la aceptación es algo que está sobre el individuo, con relación a el derecho. Ahora, cuando hablamos de la eficacia, lo que estamos viendo es cómo el derecho es capaz de lograr ciertas conductas en las personas. Eso es la eficacia. Un derecho es eficaz cuando logra el fin que se había propuesto. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, cuando se habla del deporte, ¿fue eficaz el equipo? ¿El equipo fue eficaz? ¿El delantero fue eficaz? Si echó goles, ¿verdad? Si tuvo la pelota y nunca pateó. Si tuvo la pelota y cuando pateó lo hizo distante del marco, pues no es eficaz. Va a ser eficaz en la medida que la pelota que llega logra hacerla pasar la meta. Entonces, digamos que yo tengo dos delanteros y un delantero recibió solamente un pase en el área y ese pase que recibió fue gol. Tengo otro delantero. El otro delantero recibió 5 pases. De los 5 pases, solo en 3 ocasiones pudo patear al marco. Y de las 3 ocasiones en que pateó al marco, solo en una echó gol. Nos damos cuenta las diferencias. Uno solo recibió un pase y ese pase que hizo, o que recibió, perdón, tiró al marco y anotó. Él es eficaz. Mientras que el otro recibió varios pases, no todos los terminó en el marco y solo uno logró convertir en gol. Tiene menos eficacia que el primero. La eficacia tiene que ver con lograr el resultado. En la medida que nosotros logramos los resultados, somos eficaces. Por ejemplo, si usted es vendedor y alcanza la meta de ventas en el mes, usted es un vendedor eficaz. Pero si usted no alcanzó la meta, usted es un vendedor ineficaz. La eficacia tiene que ver con alcanzar los objetivos de una manera racional. Entonces, acá, al hablar de la eficacia del derecho, estoy viendo cómo el derecho es capaz de alcanzar sus objetivos, cómo el derecho logra su fin. ¿Y cuál es el fin del derecho? El fin del derecho es regular la conducta. El fin del derecho es conseguir un cambio en la conducta de las personas. Porque cuando se emite una norma, la norma lo que anda buscando es regular la relación, regular la conducta humana. Pero, ¿logra la norma regular la conducta humana? Va a lograr regularla cuando la persona se comporte conforme a ella. Pero si la persona presenta una conducta distinta a la que la norma dice, pues entonces resulta que el derecho no alcanza su objetivo, no alcanza la finalidad para la que fue creado. La eficacia no tiene que ver con el individuo, tiene que ver más con el derecho. El derecho es capaz de transformar la conducta, el derecho es capaz de regular esa relación social. Si el derecho alcanza su fin en esta sociedad, entonces vamos a decir que el derecho es eficaz. Si no alcanza el objetivo para el que se le creó, es ineficaz. Bueno, ¿qué elementos limitan, frenan la eficacia del derecho? Hay algunos elementos que tienen que ver con los individuos, ¿ya? Hay elementos que tienen que ver con los individuos. Por ejemplo, cuando existe el rechazo de la norma, ya antes hemos dicho que el rechazo de la norma normalmente trae como consecuencia
conductas disconformes con la norma. Entonces, el rechazo hace que la norma no alcance su objetivo. El rechazo hace que la norma no alcance su objetivo. El rechazo que los individuos tienen de una norma hace que esa norma sea ineficaz, hace que el derecho sea ineficaz, no garantiza la eficacia. Otro elemento es la ignorancia. Si nosotros no sabemos las normas, probablemente nos comportemos de una manera distinta a ellas. Por ejemplo, imaginémonos, nosotros seguramente por donde vivimos hay tiendas y en esas tiendas a veces quienes atienden son algunos niños que no son realmente los hijos del dueño de la tienda. Son algunos niños que los traen del interior y que alguien los contrata y los coloca para que atiendan. En las tortillerías ocurre lo mismo. Muchas de las chicas que están trabajando en la tortillería son personas que han sido desplazadas de su lugar de origen, allá en el interior, y vienen acá a la ciudad a trabajar en una tortillería. Muchos de estos chicos de la tienda, muchas de estas chicas de la tortillería son menores de edad. Ahora, ¿pueden realmente estos chicos y chicas contratarse para poder trabajar en las condiciones en que están trabajando? Realmente ahí es un trabajo a veces hasta forzoso. Realmente eso puede considerarse como trata de personas. Pero ahora, ¿saben esas chicas y esos chicos que están siendo víctimas de trata? No, no lo saben. Ahora, el que las trae está bien enterado de que lo que está haciendo es trata de personas. No siempre. Entonces, la ignorancia a veces hace que no se respeten las normas. Y si las conductas no son conforme a la norma, entonces el derecho es ineficaz. Les doy otro ejemplo. En el año 2007 entró en vigor la ley de adopciones. La ley de adopciones creó a una institución, el Consejo Nacional de Adopciones. Y dice esta ley que el único que puede elegir una familia para un niño es este Consejo Nacional de Adopciones. Si hay un niño que ha sido separado de sus padres y que necesita ser integrado con una familia, pues quien lo va a dar en adopción es el Consejo. ¿Ya? Es una ley desde el 2007, está en vigor en Guatemala. Bueno, pues resulta que cuando uno va al interior, se da cuenta que hay niños que a veces se quedan sin papás, porque los papás se van a otro país, porque los papás los abandonan, o hay papás que de por sí, o madres que por sí, toman la decisión de que no quieren encargarse del bebé, y entonces se lo entregan a otra familia. Por ahí podemos encontrar a una jovencita que va a tener un bebé, da a luz, pero no quiere hacerse cargo del bebé. Y entonces se encuentra a una familia ahí en el pueblo y le entrega al niño a la familia. Algo parecido a la historia de un Pepe, si ustedes leyeron esa obra. Bueno, pues resulta que entonces dejan al niño ahí en la puerta de una casa o se lo entregan directamente a la familia. Viene la familia, abre la puerta, ¿verdad? Y dice, ¡ay, dejaron un bebé! ¡Ay, qué bonito! De repente la señora hasta empieza a decir, ¡ay, yo creo que tiene parecimiento contigo, amor! Ya sería complicado el problema, ¿verdad? Pero no. Aquí estamos pensando solamente en que encuentran al niño y dicen, ay, sí, yo me voy a hacer cargo, lo voy a cuidar, lo voy a tener como que si fuera mi hijo. Y ahí ese niño va a vivir con esa familia. A veces incluso, imagínense, lo van a inscribir al registro de las personas como que si fuera hijo de ellos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí están haciendo, digamos, una adopción irregular, porque no es lo que la ley dice. Pero ni la madre de ese niño que acaba de nacer, ni la familia que está tomando la decisión de tomarlo como hijo, conocen la ley de adopciones. Entonces, la ignorancia va a contribuir a que el derecho no sea eficaz. En la medida que se desconocen las normas, existe ineficacia en el derecho.
Y el tercer elemento o los otros elementos que podemos ver tienen que ver con la persona, perdón, con la autoridad. ¿Qué pasa con la autoridad? Porque lo que antes vimos de la ignorancia y el rechazo es con las personas, ¿verdad? Las personas, los ciudadanos, los individuos de la sociedad. Ahora vamos a hablar de la autoridad. La autoridad a veces tampoco conoce la ley, ¿ya? Uno diría, Alarán, pero ¿cómo puede ser si uno dice, él es juez? ¿Cómo puede ser que el juez no conozca la ley? ¿Cómo puede ser que un abogado no conozca la ley? Pues pasa, ¿ya? Nosotros sabemos que el derecho es abundante, leyes hay muchas, y no cada uno de los abogados que se han graduado conocen todas las leyes. Cuando uno sale de la universidad y se somete a sus exámenes técnicos profesionales, es, diría yo, cuando más conoce de todas las normas que hay. Porque recuerdo yo que en el examen técnico profesional, ahí prácticamente a veces le dicen a uno, ¿conoce tal ley? Y uno no puede decir, no la conozco, ¿verdad? Tiene que decir sí. Y le dicen, sáquela. Y entonces uno empieza a buscar y saca y dice, busque el artículo que hace referencia a tal. En ese momento, cuando uno está en esos exámenes previos a poder graduarse, es cuando más sabe de las leyes. Pero en la medida que cada quien va ejerciendo su profesión, se va concentrando solo en cierto tipo de leyes. Sabemos que las leyes se modifican constantemente, ¿verdad? Y entonces, como ese es el ámbito de trabajo, esa es la materia en la que se ha concentrado, de ahí sabe qué es lo que ha pasado, pero qué está ocurriendo en todo lo demás, se sabe. ¿Eso qué nos muestra? Que los abogados podemos ser ignorantes en algunos temas jurídicos también. Los jueces no necesariamente todos conocen exactamente la ley, existe ignorancia. Y como una muestra, antes les dije que la Convención sobre los Derechos del Niño viene a reconocer que los niños son personas y que como son personas tienen derecho, ¿ya? Eso es desde 1989 para acá. Antes de 1989, los niños no eran considerados personas, eran considerados objetos. Pero de 1989 para acá son personas y por tanto sujetos de derecho. Bueno, en 1989. Luego decíamos que hasta en el 2003 en Guatemala se emitió una ley que permitió recibir aquel derecho internacional para hacer lo propio de nuestro territorio. 2003, nos llevó bastantes años, ¿verdad? Pero bueno, en el 2003 nuestra legislación interna ya reconocía que los niños eran personas y que por tanto sujetos de derecho. 2003. Yo he visto sentencias del 2008, del 2009, es decir, 5 años después, en donde los jueces venían y colocaban en depósito a los niños. Ya, en depósito a un niño. El depósito es una figura que es válida para las cosas, no para las personas, solo para las cosas. Imagínense, 5 años después de que entra en vigor la Ley de Protección Integral de Niñez, estamos hablando que de casi 15 años después de la convención y todavía habían jueces colocando a los niños en depósito. ¿Eso qué nos muestra? Que entonces era ineficaz la convención, que era ineficaz la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. ¿Y por qué la ineficacia de ese ordenamiento jurídico? Por la ignorancia de esos jueces en su momento. Y así podemos encontrar otros ejemplos, pero aquí lo que buscamos es mostrar que cuando la autoridad ignora la ley, definitivamente no va a contribuir a que ésta sea eficaz. Otro elemento que hay es la debilidad. A veces las autoridades son débiles y esa debilidad no le permite garantizar la eficacia de la norma. Por ejemplo, nosotros sabemos que existe también una ley de protección al consumidor y usuario, ¿ya? Hay una ley de protección al consumidor y usuario en Guatemala. Esa ley de protección al consumidor, pues dice que nosotros como consumidores, nosotros como usuarios tenemos derechos. Ya, es una ley. Y entonces, como consecuencia de esa ley, en cada uno de los negocios, ¿ya? En cada uno de los negocios, cuando nosotros visitamos un almacén, por ejemplo, vamos a encontrar un libro celestito con un marco rojo
que es el libro de quejas de la DIAN. Si nosotros no estamos conforme con el servicio o con el bien que nos han entregado en ese almacén, podemos decirle, mire, présteme su libro y anotamos la queja. Bueno, ¿y para qué anotar la queja en ese libro? Ah, bueno, pues se supone que la DIACO, que fue creada en esa ley, tiene que pasar revisando esos libros y ver las quejas y cómo se han resuelto. Bueno, pues eso es lo que tiene nuestro sistema jurídico. Pero ahora, imagínense cuántos negocios hay, cuántos libros tendría que revisar la DIACO. Y ahora, ¿con cuánta gente cuenta la DIACO para hacer esas revisiones? La verdad es que es una institución muy débil como para asegurar que todas las quejas que se escriben en ese libro realmente van a ser atendidas por el dueño del negocio. ¿Y eso qué hace? Eso hace que uno diga, imagínense que yo no estoy de acuerdo con lo que me ha dado el usuario, perdón, con lo que me ha dado el prestador del servicio. Bueno, pues me dicen, bueno, si usted no está de acuerdo, pues anote su queja ahí en el libro. Vengo yo más enojado todavía y le digo, ¿para qué voy a anotar ahí mi queja? ¿Acaso algo va a pasar por eso? No va a pasar nada. Mejor le doy una maltratada y no escribo nada ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no se logra hacer eficaz esa ley de protección al consumidor y usuario? Porque tiene una institución débil a cargo de esta temática. La debilidad de la autoridad no contribuye a la eficacia del derecho. Y finalmente, un elemento más es la corrupción. De esto sabemos abundante nosotros, ¿verdad? Porque es de lo que más se habla en sociedades como la nuestra y sobre todo en estos días. La corrupción es un problema. La corrupción hace que el derecho no alcance su fin. El derecho anda buscando regular las relaciones, que haya una convivencia en armonía, pero resulta que si yo puedo comprar a la autoridad para que no me castigue, pues entonces prefiero pagarle a la autoridad que cumplir con la ley. Por ejemplo, esto ocurre sobre todo con esas empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales. Estas empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales, pues resulta que estas empresas vienen y lo que van a hacer es valorar. Por ejemplo, imaginémonos una constructora. Una constructora dice, ay, aquí hay un cerro bien bonito, es un área protegida. Bueno, pues yo eh, lo que voy a hacer es talar esos árboles, pero ¿y puedo talar los árboles? No, es área protegida, hay una ley de áreas protegidas, y entonces no puedes venir y talar todos los árboles así porque sí. A la gran, ¿y qué tengo que hacer? Ah, pues podrías talar los árboles, pero tienes que conseguir una autorización judicial o una autorización municipal. Entonces, ¿y qué hago? Pues hay que ir con la MUNI a ver qué te dice. Y voy con la MUNI y de ahí le digo, ala, todo eso es lo que hay que hacer para conseguir botar esos arbolitos y construir esas casas que quiero vender. Sí, todo eso. Pero lo podemos arreglar de otra forma. Así, sí, y lo arreglamos de otra forma. Entonces ya regreso tranquilo a mi proyecto, talo los árboles, construyo las casas, las vendo, hice un gran negocio. Muy bien, pero ¿qué pasó con la ley de áreas protegidas? No se respetó, no reguló la conducta, no fue eficaz, no alcanzó el fin para el que fue creada. No es eficaz la ley. ¿Y por qué no es eficaz? Por la corrupción. Entonces, en conclusión, decíamos que el derecho puede verse limitado en su eficacia en algunos casos por lo que ocurre con los individuos, con la sociedad, y esto tiene que ver con la ignorancia o el rechazo que pueda existir del derecho. Pero por el otro, también hay ocasiones en donde la limitación de la eficacia se debe a la autoridad, porque en esta autoridad puede haber ignorancia, puede haber debilidad o puede tenerse la corrupción. ¿Alguna duda? No, Lick, gracias.
Bien, entonces nos quedamos acá. Se recuerdan que tenemos una tareita ahí en la plataforma Moodle, ¿verdad? Es un cuestionario sobre lo que veíamos en la clase anterior. Lo de ahora todavía no. Lo de ahora será en un próximo cuestionario. Tratemos de resolverlo, por favor, porque es nuestra segunda actividad de zona. Les agradezco la atención, se cuidan, feliz noche, feliz fin de semana y estamos nuevamente en clase.